Abren sus Biblias, hermanos, entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, del verso 16 al 22, es el texto, la porción que vamos a ver hoy todos. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí? No sé si quedaron hojitas la semana pasada para repartir a los niños y anotaran sobre lo que tienen que anotar sobre el texto, lo que estudiamos. De esa manera ellos puedan también participar del culto y también puedan tener un tiempo de charla y de conversación con los padres sobre lo que hemos visto el domingo. Amén, que es algo muy importante. Recuerdo que un niño el domingo pasado me dijo: hermano, ¿qué hago con la hoja que he llenado? Dije, muy buena pregunta, y su papá se estaba yendo hacia afuera y le dije: llámalo a tu papá, él es el responsable de esta hoja. El papá vino y le dije: ¿sabes? Le dije: niño, te encargo algo. Dile a tu papá que esta semana van a estudiar juntos lo que han visto el domingo y que van a repasar lo que han completado en esa hojita. Entonces, es importante para que de esa manera también los niños puedan tener un tiempo con sus padres y analizar sobre el tema que hemos estado viendo el domingo y puedan así también tener una conversación, un intercambio con sus padres, un diálogo sobre lo que ellos mismos han entendido de lo que se ha compartido. Volvemos entonces a Mateo capítulo 19, del verso 16 al verso 22. Mateo 19, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Leemos entonces la palabra del Señor. Mateo 19, del verso 16 al verso 22, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20, y el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oremos. Bendito Señor, Padre amado, venimos delante de tu santísima presencia, Señor. Venimos delante del Dios Todopoderoso, 3 veces santo. No estamos delante, Señor, de un grupo, de un club o de una sesión social. Estamos en medio de tu misma presencia. Y, Señor, en esta tarde ruego, bendito Dios, que tú, bendito Dios, hables a nuestros corazones, traigas verdades, Señor, eternas a nuestros corazones. Nos ayudes, Señor, a ver lo profundo que hay en tu evangelio y todo lo que nos resta por aprender. Padre, somos hombres y mujeres débiles que necesitamos del Rey de Gloria que venga a llenar nuestras vidas, transformarlas, cambiarlas. Que nos ayude, como acabamos de cantar, a mostrar a Cristo. Señor, te ruego que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas y que me ayude, Señor, a transmitir el mensaje que tú tienes para con tus hijos. Ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mis flaquezas. Ayúdame, Señor, para poder hablar con amor, con pasión, con sinceridad, con integridad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El tema que vamos a ver hoy, hermanos, es un tema que muchos de nosotros seguramente conocemos y ya hemos oído, y tenemos en memoria esta historia del joven rico y de lo que pasó con él. Pero quiero introducir este tema reflexionando sobre la expectativa de la muerte. Frente a la expectativa de la muerte, hermanos, todos los hombres de esta tierra y sobre todo aquellos que no están en Cristo, tienen una misma reacción o una misma pregunta, y esta pregunta es: ¿qué pasará con mi vida después de la muerte? ¿A dónde iré cuando muera? Es una pregunta que la humanidad en su sabiduría, la humanidad en su conocimiento, no han podido, hermanos, responder a esta pregunta tan importante. Y quiero aquí compartirles el pensamiento de uno de los hombres más conocidos y reputados de nuestra época, que hace poco murió, Steve Jobs. Todos, si tienen un iPhone en el teléfono, saben quién es Steve Jobs. Steve Jobs es el creador y el fundador de Apple. Uno de los hombres más ricos en su tiempo, uno de los hombres más influentes, uno de los hombres más reconocidos en el mundo. Steve Jobs, en sus últimos días de vida, reconoció que frente a la muerte no había nada de lo que él tenía que podía salvarlo. Ni su fama, ni su dinero, ni todos los contactos y toda la influencia que podía tener, nada de eso podía salvarlo de la muerte. Steve Jobs reconoce que todo lo que él podía poseer, riquezas, posiciones y una reputación muy grande, nada de eso era valioso. En su último momento de vida, él reconoce y dice que lo más importante en la vida es la familia. Murió diciendo que lo más importante para el hombre no era las riquezas, la casa donde ibas a vivir, los autos que tuvieras, la situación social, lo que podías vivir o tener. Lo importante era la familia. Y quisiera decir que Steve Jobs en cierta manera tenía una cierta verdad de lo que él dice, que lo importante es la familia. Pero hay algo más importante que la familia, hermanos. Algo más importante que el esposo y la esposa que tú tienes, algo más importante que tu hijo, que la hija que tienes. Hay algo más importante que eso, y es una pregunta que quisiera que todos nosotros nos podamos hacer en esta tarde. Es: ¿dónde va a terminar tu alma? ¿Dónde vamos a terminar tú y yo cuando el día de nuestra muerte haya llegado? ¿Dónde terminaremos? ¿Dónde vamos a ir una vez que vamos a morir? O en otra manera, en otra pregunta, hermanos, ¿estás seguro que te vas a ir al cielo después de morir? ¿Tienes seguridad de tu salvación? Hermanos, creo que es una pregunta muy importante que todos nosotros debemos hacernos. Una pregunta de saber dónde va a ir nuestra alma al final de nuestra vida. Creo, hermanos, que la necesidad más grande del hombre no está en cuál es la carrera que voy a escoger, cuál es la ropa que me voy a comprar, cuál es el país donde yo quiero vivir, cuál es la mensualidad que yo quiero ganar, cuál es la casa que yo quiero tener, cuál es el carro que yo voy a utilizar, o cuál es el equipo de fútbol que voy a soportar.
La pregunta más importante no concierne sobre tu ego, sobre tu persona, sobre qué piensas tú o cuáles son tus deseos humanamente. La pregunta más importante es, jovencito, jovencita, hermano o hermana que estás aquí, ¿dónde terminarás el día que venga la muerte a tocar la puerta de tu vida? ¿Dónde iremos? ¿Dónde terminaremos? Estoy seguro, hermanos, que ese sentimiento o esa preocupación que todo ser humano tiene en él viene porque somos creados con un sentido de eternidad. Porque Dios puso alma en nosotros, Dios puso vida en nosotros. La palabra de Dios nos dice que después de la muerte viene o la condenación eterna o la salvación eterna, pero no hay un intermedio. No hay un purgatorio. No hay un lugar donde tú puedas cambiar la situación porque te comportaste mal o porque hiciste cosas que no debías haber hecho. Estoy seguro, hermanos, que esa pregunta en algún momento todos nos las hemos hecho, y tal vez ustedes, jovencitos o jovencitas que están aquí, tal vez se las están haciendo o todavía no se la han hecho, pero tal vez en esta tarde se harán la pregunta: ¿qué pasará de mí? ¿Qué pasará conmigo el día que yo muera? ¿A dónde voy a ir? Si estás completamente seguro que estás en Cristo, entonces podemos descansar en Él y decir: mi vida está en Él. Mi vida está en las manos del Creador que ha formado los cielos y la tierra y todo lo que hay en Él. Pero si hay una pequeña duda en tu corazón, si todavía te haces la pregunta y no estás seguro dónde irás después de la muerte, es lo que vamos a ver un poco, una parte de la porción de este tema, sobre todo porque el fondo del tema que vamos a ver es la gran pregunta. La gran pregunta de este joven que le dice a nuestro Señor Jesús: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué voy a hacer o qué necesito hacer para tener la vida eterna? Veremos entonces dos puntos en este tema, hermanos. El primer punto: nuestras obras no son suficientes. Nuestras obras no son suficientes. Y nuestro segundo punto: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, es el título de este mensaje. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que, niños que están apuntando, ahí dice cuál es el título del sermón. El título del sermón: el que tiene al Hijo tiene la vida. Entremos entonces, hermanos, dentro del primer punto, el tema que nos toca hoy. Mateo 19, del verso 16 al verso 20, es nuestro primer punto que vamos a ver juntos. Leamos de nuevo los dos versos 16 al 20. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Quisiera desarrollar entonces, hermanos, con ustedes esta porción que acabamos de leer. Al leer esta porción nos damos cuenta de que es una conversación entre Jesús y este joven. Este joven rico, nos dice la parte del texto. Pero lo más importante es que quisiera que podamos hacer preguntas al texto. Algo que aprendemos cuando estudiamos justamente hermenéutica y cuando hablamos del texto de la palabra. Preguntémosle al texto.
La pregunta que podemos hacerle aquí primeramente al texto, ¿quién es este joven? Porque el versículo comienza diciendo, vino uno y le dijo. Ese uno, ¿quién es? Ese uno, ¿quién es ese hombre que se viene delante de Jesús a hacerle una pregunta? Lucas en el capítulo 18, en el verso 18, que es el texto paralelo, igualmente que Marcos capítulo 10, verso 17, que son los textos paralelos en el cual nos vamos a apoyar para darnos cuenta de quién es este joven. Lucas 18 nos dice, un joven principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí Lucas nos está dando un detalle más que no teníamos en el Evangelio de Mateo, que nos dice un hombre principal. En Marcos, en el capítulo 10, el verso 17 nos dice, al salir de allí para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Tenemos ahora un poco más de información. Mateo nos dice que es la parábola o la historia del joven rico. Lucas nos dice que es un hombre principal. Y Marcos nos dice que viene uno corriendo y poniéndose de rodillas delante de nuestro Señor. Tenemos ahora más información sobre la persona. Hermanos, este pasaje ahora que acabamos de leer nos ayuda a descifrar o a mirar quién era este muchacho. El Evangelio de Marcos nos da entonces un detalle muy importante diciéndonos que este hombre vino corriendo e hincado la rodilla delante de Jesús. Después de haber leído, hermanos, estos versículos para entrar en el tema, podemos concluir que estamos hablando de un hombre principal que viene corriendo de rodillas y se pone postrado delante de Jesús. Ahora ya tenemos más información, ya sabemos quién es este hombre, pero hay algo muy importante que sobre todo debe atraer nuestra atención y es la palabra principal, un hombre principal. Lucas da esa información y una información muy importante. Los diferentes comentaristas hablan, hermano, de este hombre como un hombre de mucha reputación, como un hombre muy conocido en el momento en el que Jesús se encontraba. Algunos de ellos decían que era un hombre de mucha influencia, muy rico, de muchas posiciones, pero también un hombre que al parecer podría haber pertenecido al Sanedrín. Era entonces un hombre de mucha influencia. Y si tuviéramos que compararlo, sería el Steve Jobs de nuestra época, sería el Bill Gates de nuestro momento, sería el dueño de Amazon en donde todos nosotros compramos, sería ese hombre influente, rico, lleno de posiciones y reconocido por el mundo. Al utilizar entonces estos términos de principal, nos estamos dando cuenta que el hombre que está viniendo delante de Jesús no era cualquier hombre. El hombre que se está acercando delante de él no era un tal Juan Pérez. El que venía delante de Jesús era un hombre que era muy reconocido en medio de la sociedad en la que él se encontraba. Un hombre que tenía mucha influencia y que cumplía con todas las características del mundo, que cumplía con todas las demandas y etiquetas que el mundo puede tener de cada uno de los hombres. El mundo tiene una ficha donde la persona que ellos se hacen tiene que cumplir con sus exigencias y sus requisitos. Un hombre de influencia, un hombre rico, lleno de posiciones, un hombre que sobresale de los demás.
Pero eso no es el estándar de Cristo. O ese no es el estándar del Evangelio. El Evangelio nos dice que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Cristo no tenía posiciones. Cristo no era un hombre rico. Cristo no vivía en palacios, en hoteles lujosos, 5 estrellas, con sirvientes, con autos últimos modelos, con personas que le sirvieran y que estén a su atención completamente. No. Esa es la idea que el mundo tiene de los hombres. Esa es la hoja técnica que el hombre tiene que cumplir con esos requisitos. Mas el Evangelio te dice, tienes que serte humilde, sencillo de corazón y llevar a cumplir esos propósitos que Dios quiere. Lo sorprendente es de que este hombre venga, hermanos, y venga con esa actitud, venga, como nos dice Marcos, corriendo y poniéndose de rodillas delante de Jesús. Hermanos, esta situación no es algo común. Si tú y mi hermano piensas que era normal ver a un hombre corriendo delante de Jesús, déjame decirte que aún menos un hombre del rango y del estatus que tenía este joven rico, era muy mal visto en la época de Jesús de que un hombre o que un anciano, y sobre todo aún más un hombre de alta posición y de muchas riquezas, corriera detrás de otro. Era muy mal visto. Era muy mal visto ver a un hombre de edad, de canas, de conocimiento, de sabiduría, estar corriendo detrás de los niños o detrás de otras personas, porque eso era dentro de la cultura judía. Ahora ver a un hombre joven, rico, que cumplía con la etiqueta y con las exigencias del mundo en el que él vivía, viene corriendo y poniéndose de rodillas, humillándose delante de Jesús. Un acto que normalmente no es común. Un acto que normalmente no se ve en medio de aquellos hombres en esa época. Su estatus social, su rango, normalmente nunca hubiesen permitido que este hombre hiciera algo similar. Pero nos muestra que este hombre estaba dispuesto a venir en un acto de humillación y de servicio, no tomando en cuenta su estatus social, no tomando en cuenta quién era él. Lo que él quería era encontrar una respuesta a su pregunta, a la gran pregunta que él se hacía: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? O en otras palabras, ¿dónde vas a ir tú, mi hermano o mi hermana, cuando mueras? Esa es la gran pregunta, la gran inquietud que este hombre tenía. Y es por eso que él, hermanos, se humilló delante de Jesús y no le importó su estatus social, no le importó la mirada de los fariseos, no le importó lo que la gente pudiera decir de él. Porque, hermanos, lo que cargaba el corazón de este hombre, lo que él tenía en su corazón sobre una prioridad primera, la más grande, que tenía en su mente, era de saber cómo llegar a la vida eterna. Es una pregunta muy importante. Todas sus riquezas, todos sus bienes, todos los lujos, todo lo que él tenía no podía reemplazar ese vacío que había en él de decir: ¿cómo puedo llegar a la vida eterna? Hermanos, el dinero, la fama, las celebridades y todos los placeres del mundo nunca podrán llenar ni satisfacer esa gran pregunta: ¿qué pasará conmigo el día que yo me muera? Nada. Absolutamente nada. Y es la prueba de un Steve Jobs, y es la prueba de un joven rico aquí en el texto que podía tener todo lo que él quería, pero no sabía cómo tener la vida eterna. Pero no sabía qué iba a pasar después de la muerte.
La segunda parte de este versículo, el joven utiliza una palabra maestro bueno. Las palabras de maestro bueno, hermanos, nos dan una perspectiva de que este hombre estaba completamente dispuesto a humillarse y poder encontrar en Jesús la respuesta que él necesitaba. Matthew Henry en su comentario dice que él indicaba de esa manera una buena disposición y una docilidad para aprender con todo afecto y respeto que Jesús se merecía. Al tener ese acto de correr a los pies de Jesús, de ponerse de rodillas y de decirle, maestro bueno, lo que él estaba diciendo, que él estaba completamente dispuesto, con todo el deseo y la buena voluntad de aprender, y con todo el respeto y con todo el afecto que Jesús se merecía. Es algo bueno. Un buen acto, una manera correcta tal vez de venir delante del Señor para aprender. Acabamos entonces, hermanos, de aprender que este joven rico, principal, muy conocido, de mucha influencia, viene a Jesús con la mayor disposición para aprender, reconociendo que Jesús era un maestro y lo honora o lo honra diciéndole maestro bueno. La pregunta de este joven en este mismo versículo dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Primeramente creo, hermanos, que muchos de nosotros o muchos de los hombres nos hemos hecho esta pregunta a lo largo de la historia, como decía al inicio. Pero ¿qué debemos hacer para tener la vida eterna? Teológicamente, hermanos, no podemos hacer nada para tener la vida eterna. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros puede hacer algo para alcanzar al cielo. Todas las más mejores acciones, lo mejor que tú puedas hacer, nunca podrá permitirte llegar al cielo por medio de tus acciones. La respuesta de Jesús ahí, hermanos, en el texto que acabamos de ver, nos dice que ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y sigue la respuesta diciendo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Perdón. Jesús responde primeramente diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Vemos primeramente que Jesús no rechaza el título de maestro. Jesús no le dice, yo no soy maestro. Sino le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno. Solo Dios. Hermanos, ¿sabían ustedes que este versículo es muchas veces utilizado por los testigos de Jehová para poder apoyar la idea de que solo Dios es Dios y de que Jesús aquí en estos versículos está reconociendo de que Él no es Dios porque solo Dios es bueno? Pero hermanos, aquí el propósito de Jesús no es demostrar que los testigos de Jehová tienen razón o no. Mi deseo no es ese. Mi deseo es de poder mostrar cuál es la intención de Jesús al responderle de esta manera. ¿Cuál es el propósito de Jesús? El propósito de Jesús es de que Él pueda ver el concepto que Él tiene de la ley de Dios. ¿Y cómo podemos llegar a entender o ver cuál es la idea de Jesús? Por las siguientes preguntas que vienen acompañadas aquí en los versículos más adelante. En Marcos y en Lucas, en los diferentes evangelios, el Señor les dice, los mandamientos, ¿sabes? Como diciéndole ahora que ya sabes que solamente Dios es bueno, ¿conoces los mandamientos? ¿Sabes también que no debes adulterar, que no debes matar, que no debes hurtar?
que no tienes que decir falso testimonio, que no tienes que defraudar, que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. El propósito de nuestro Señor Jesús es de hacer ver a este joven en qué concepto tenía él la ley, cuál era su idea, cómo él visualizaba o pensaba que era la ley. Hermanos, el propósito de la ley, quisiera definirlo, algo que ya hemos visto, es el de que nosotros podamos ver por nuestros propios ojos que no podemos cumplir el propósito de Dios, no podemos cumplir con ninguno de los mandamientos, ni siquiera por un minuto, ni siquiera por un segundo, ninguno de nosotros podemos guardar la ley de Dios. Hay un evangelista que mucho pasa en internet que dice, que evangeliza en la calle y le dice, ¿has mentido alguna vez? ¿Has utilizado el nombre de Dios en vano? ¿Has hecho tal cosa? ¿Has hecho lo otro? ¿Has robado? ¿Has engañado a tu esposa? Y la mayoría de las personas dicen, sí, lo he hecho. Y la respuesta de este hombre le dice, entonces eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un fornicario, un adúltero. ¿Eso qué es? Eres un pecador. Un pecador que no puede cumplir con las exigencias de Dios. Un pecador que no puede cumplir con la ley de Dios. Y eso vale para todos nosotros. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, sí, yo he guardado toda la ley, yo nunca he pecado. Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa, nacimos con esto en nuestro corazón. Y nos es difícil poder justamente guardar la ley. Lo que Jesús quería es hacerle ver a este joven la importancia de la ley y el propósito de la ley. Que el propósito de la ley era que él pudiera ver que no podía cumplirla con sus propias fuerzas. Por más que él dijera, todo esto lo he hecho desde mi tierna juventud, todo esto yo lo he guardado, en el fondo sabemos, como nos han enseñado la palabra en los diferentes evangelios, que él dice que el que codicia a una mujer en su corazón, ¿qué ha hecho? Ha pecado. El pecado no es la realización del acto, es al ver ese, más bien el hecho de lo que tú has pensado en tu corazón y en tu mente. Ese es el pecado. El hecho que tú hayas pecado viene a concretizar lo que tú has deseado en tu corazón. Viene a ser la conclusión de lo que tú y yo, hermanos, hemos deseado. Jesús entonces responde con una lista larga diciéndole, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he hecho. Todo esto lo he hecho. Aquí en esta parte de estos versículos, hermanos, también surgen diferentes preguntas. Y la primera pregunta que podemos, o la segunda pregunta ya que le podemos aquí hacer al texto, es ¿por qué el Señor cita esta lista de estos mandamientos? ¿No se han preguntado por qué el Señor cita estos mandamientos y se los dice al joven? ¿Por qué no le da una respuesta directa y clara? ¿Por qué no le dice, si quieres llegar a la vida eterna, ven, sígueme y sé mi discípulo? Hubiese podido ser una respuesta directa del Señor. Hermanos, de la misma manera como llamó a Mateo, se acercó a él y le dijo, ven, sígueme. 2 palabras fueron suficientes para que Mateo dejara todo lo que él estaba haciendo, su vida de pecado, y que venga a seguir al maestro. Igual tenemos a un Pedro, que el Señor está en su barca y está pescando allí y el Señor lo ayuda a pescar. ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Pedro reconoció en el maestro quién era él y que él era una buena persona y que él no merecía estar al lado de él. Aléjate de mí. La pregunta entonces que podemos hacer nuevamente al texto, ¿por qué el Señor cita esta lista larga de estos mandamientos? Entendemos el propósito de la ley. Nadie puede cumplirla.
Estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos hombres pecadores. La lista, hermanos, de estos mandamientos es muy importante y aquí va la respuesta. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas? ¿Sí? Han visto la película, ¿no? Y han visto a Moisés con las 2 tablas en la mano. Entonces pueden deducir que habían 2 tablas. Entonces, si habían 2 tablas, ¿por qué habían 2 tablas? La primera, hermanos, porque la primera tabla de los primeros mandamientos es la relación entre Dios y los hombres. Adelante, hermanos. Se trata de los mandamientos que el hombre y Dios tienen en común y que deben relacionarse. Adelante, hermanos, bienvenidos. Como decía entonces, las 2 tablas. La primera parte de esa primera tabla, la relación entre Dios y los hombres. ¿Cómo tienes que tú relacionarte con Dios? ¿Cuáles son los mandamientos que tú tienes que guardar delante de Dios? Pero la segunda parte de los mandamientos es la relación que hay entre el hombre y el hombre. De cómo tenemos que comportarnos tú y yo, mi hermano, de hombre a hombre, de mujer a mujer, de hermano a hermano. Descubrimos entonces que la insistencia o la guía que podemos ver de Jesús es de que Él quiere llevar a este joven a ver que él no puede cumplir la ley de Dios, no puede cumplir la Torah, no puede cumplir ninguno de los principios de Dios. Y ahora le dice, mira, la relación de hombre a hombre, tú ni siquiera esa relación la puedes cumplir. Era muy importante el énfasis sobre la segunda parte de la tabla, porque hermanos, en aquella época de Jesús, entiendan esto, algo que ya hemos visto, que hemos enseñado aquí en este púlpito, es de que en aquella época los fariseos, hermanos, habían dejado los mandamientos de Dios. Habían puesto de lado lo que Dios había dado por medio de Moisés. ¿Se acuerdan que hablamos de una tal Shema? ¿Se acuerdan que hablamos de una tal Mishnah? ¿Se acuerdan que hablamos de un Talmud? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué son esos libros? ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan o no, hermanos? Estos libros eran los libros escritos por los rabinos después de la deportación de Babilonia. Y estos libros eran sobre el cual el pueblo se apoyaba. Habían dejado de lado la ley y los mandamientos de Dios y habían reemplazado por los escritos de aquellos hombres fariseos, escribas y rabinos, y se apoyaban en ello. El porqué de que el Señor le habla de la segunda tabla y de la relación de hombre a hombre, porque mayormente los fariseos y los escribas solamente se apoyaban en la primera tabla, en la relación de Dios con los hombres, pero la segunda tabla ellos la dejaban de lado y ponían allí la Mishnah en vez de la misma palabra de Dios, y ponían allí el Talmud y el Shema como el principio más importante, despreciando de esa manera lo que el Señor había dejado. La tercera pregunta que le podemos hacer aquí a este pasaje, a este texto, que nos dice en el verso también 21 que el Señor, hermanos, lo miró en Marcos, que lo miró con amor. El joven responde, el Señor lo mira con amor porque el joven responde con total seguridad. El joven responde diciendo, he guardado toda la ley desde mi juventud. Todo lo que tú me estás diciendo, todo esto yo lo he guardado, yo lo he cumplido. Marcos nos dice que el Señor miró a aquel hombre con amor.
¡Wow! Y tal vez usted, mi hermano o mi hermana que estás aquí, después de haber escuchado lo que digo, dirás, si el Señor miró con amor a este hombre, será porque tal vez en el fondo este hombre de verdad cumplió con todo. De verdad guardó la ley. De verdad era un hombre bueno. La expresión de amor de Jesús era una expresión que quería mostrar la sinceridad que había obviamente en el corazón de este hombre, pero al mismo tiempo que este hombre sea libre de la ilusión de su superioridad moral y de la esclavitud de las posiciones que él tenía. Esa expresión de amor que había en Jesús era de que el Señor veía que este hombre estaba esclavo de que él pensaba, que él tenía una idea, un concepto de él moral y muy alto, muy elevado. Un hombre esclavo de sus posiciones, un hombre atado por lo que él tenía aquí en la tierra. Esa expresión de amor es como cuando miramos a un niño que dice, yo sé manejar un avión. Y tú miras a ese niño que tiene 2 años y le dices, sí, yo también sé manejar un avión. Uno grandote. Entran 1000 personas. Sí, yo también. Esa expresión, cuando un niño nos dice tal semejante cosa, sabemos que no se puede hacer, sabemos que no es realizable, pero lo miramos con amor. Pero tenemos una respuesta cariñosa hacia ese niño. De la misma manera Jesús está expresándose con amor a este joven, hermanos, porque estaba atado con una ilusión de superioridad de moralidad que él tenía de él mismo y estaba atado a una esclavitud de sus posiciones y él no lo veía. Esa expresión de amor, entonces, hermanos, no caigamos en el error. No es una expresión de amor diciendo, wow, este hombre en realidad sí cumplió con todos los requisitos y exigencias de Dios. Porque no es verdad. Porque ninguno de nosotros puede cumplir con todas las exigencias. La cuarta pregunta que podemos hacerle a este versículo o a este texto: ¿qué más me falta? Es la pregunta que este mismo joven le hace a nuestro Señor. ¿Qué más me falta para poder tener la vida eterna? ¿Qué más me falta para poder llegar al cielo? Al hacerse él esta misma pregunta, hermanos, nos muestra que este hombre no tenía toda la verdad. Que este hombre, hermanos, le faltaba una gran necesidad en su corazón. Le faltaba ese vacío que tal vez tú y yo, mis hermanos, hemos experimentado. Que nada de lo que tú podías vivir o hacer en este mundo, nada podía satisfacer tu corazón. Nada podía llenarlo. Ni las fiestas, ni el alcohol, ni las mujeres, ni los amigos, ni el partido, ni todo lo que podías tener, nada de eso llenaba tu corazón. Nada de eso, hermanos, podía satisfacer esa gran necesidad que había en tu corazón y en el mío. Una gran necesidad que se llama Jesús. Una gran necesidad de saber qué más me falta. ¿Qué puedo hacer para llegar al cielo? ¿Qué más me falta, Señor? Todo lo que tú me acabas de decir, todo eso lo he cumplido, todo eso lo he hecho. He guardado la ley. No he adulterado, no he robado. He cumplido con todo lo que tú me has dicho. Aquí quisiera simplemente abrir, antes de continuar, un pequeño paréntesis. Así como este joven hace la pregunta, ¿qué me falta para tener la vida eterna? Es la pregunta que muchos en el mundo, o tal vez algunos de nosotros aquí, nos hacemos. ¿Qué me falta? Hermanos, lo que te falta se llama Jesús.
Lo que te falta, mi hermano, mi hermana, se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama el Hijo de Dios que se hizo hombre y se encarnó en medio de nosotros para que tú, mi hermano, mi hermana, que no conoces a Cristo, que todavía dudas, que todavía hay dudas en tu corazón y en tu mente, déjame decirte, solo Dios puede llenar tu corazón, pero sobre todo, solo Dios puede perdonarte tus pecados y sobre todo, solo Dios puede perdonarte y darte vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Solo Él lo puede hacer. Quisiera que tal vez, hermano o hermana, que tú estás aquí, o amigo que estás aquí, que tal vez todavía no has abrazado el Evangelio, todavía no eres un hijo de Dios, puedas reflexionar que de la salvación, hermanos, no depende de las obras que tú hagas, de lo bueno que tú seas. La salvación viene del Señor. Y somos salvos de la ira de Dios sobre nosotros. Como una espada que está moviéndose de arriba hacia abajo y que tú estás allí debajo de esa espada. La ira de Dios está sobre ti, pero todavía dudas de la obra gloriosa de Cristo, todavía dudas de las llagas en sus manos, todavía dudas de las llagas en sus pies. Si todavía dudas, oraremos para que el Señor toque tu corazón y te traiga a sus pies. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto para no alargarme. El que tiene al Hijo tiene la vida. Verso 21 y verso 22 del capítulo 19 de Mateo. Dice Jesús, le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La respuesta de Jesús nos dice, o le dice aquí a este joven, ya que crees que has cumplido con todo, crees que has guardado la ley y que has guardado todos los mandamientos, si quieres ser perfecto, aquí la palabra perfecto en el verso 21 viene del griego telios, que significa ser un creyente maduro, completo, perfeccionado por Dios. Un hombre que es totalmente leal, obediente de todo corazón a Dios. ¿Escucharon eso? Si quieres ser perfecto, telios, y si se quieren quedar con una definición corta, es ser un creyente maduro, completo y perfeccionado por Dios. Eso es lo que significa. La perfección de la cual Jesús está hablando es una rendición completa a Dios y en total lealtad y obediencia. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo de este joven. Al decirle, vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres, estaba exigiendo de este hombre una total entrega, que se convierta en un creyente maduro, completo y perfeccionado por Dios, y que tenga un corazón totalmente obediente a Él. Repartir todo lo que él tenía, repartir todos sus bienes. Hermanos, no era un llamado a que él se vuelva pobre. No era un llamado a que era malo que él sea rico. Era un llamado a que él dejara todo lo que él había almacenado.
Todo lo que no era necesario, todo lo que él tenía de más que había almacenado en su vida. El concepto de ser rico muchas veces dentro de la iglesia o de muchas personas lo tienen con una connotación negativa, diciendo que es malo. Hermanos, la Biblia nos enseña a lo largo de la historia que hubieron muchos hombres ricos que sirvieron a Dios. ¿Han escuchado de un tal Abraham? De un tal Abraham rico. ¿Han escuchado de un tal David, de un rey David? ¿Sí? ¿Y acaso no eran ricos? Hombres de poderes, de influencia. La lista es larga, pero hermanos, aquí lo que Jesús estaba exigiendo de este hombre era que se despojara de todo lo que él había almacenado, de todo lo que él había guardado. No era suficiente una sola casa. Él tenía que tener 2, 3, 4, 5, 6 casas. No era suficiente un solo carro. Él tenía que tener 10 carros. No era suficiente ganar lo suficiente, que valga la redundancia, para sostener tu familia. No, él tenía que ganar 3, 4 veces, 10 veces más que los demás. El propósito de nuestro Señor al decirle, vende todo lo que tienes o vende lo que tienes y repártelo, era que Él se despojara de todo lo que Él había almacenado. Cualquier cosa que se interpone entre Dios y tú se vuelve un ídolo. Cualquier cosa, hermano, que se interpone en tu relación, en el primer lugar que debe tener Dios en tu corazón, se transforma en un ídolo. Y ese ídolo, hermanos, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser hasta tu familia y tus hijos. No voy a la iglesia porque está lloviendo y se van a mojar. No voy a la reunión de oración porque está haciendo mucho frío y se van a enfermar y van a estar con tos y les va a dar gripe. No hago tal cosa o no hago la otra, quitando el primer lugar a Dios y poniendo nuestros deseos primeramente. Tu trabajo, tengo que correr para llegar a la hora, tengo que cumplir. Si me exigen que me quede, pues me quedo más porque al final voy a ganar más dinero. Pero cuando el hermano me dice, hermano, llegan temprano al culto, llegan media hora antes, llegan media hora después. Hermanos, siempre reemplazamos a Dios por algo en nuestros corazones. Porque somos seres que necesitamos, hermanos, el deseo de adorar, porque fuimos creados para la adoración de Dios. Pero ¿qué hacemos? Reemplazamos eso por lo que hay en tu corazón. Y puedes ponerle el nombre que tú quieras. Puede ser el fútbol, puede ser tu trabajo, puede ser tu esposa, tus hijos, puede ser el dinero, puede ser la avaricia, el orgullo, puede ser muchas cosas, puede ser el rencor, puede ser la falta de perdón, puede ser un montón de cosas que puede haber en tu corazón, pero se vuelve un ídolo. Mi pregunta es, ¿en verdad tienes a Cristo en tu corazón? ¿En verdad tienes a Cristo como el Señor y el amo de tu vida? Primera de Juan en el capítulo 5, en el verso 12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mi pregunta es, hermanos, ¿tienes de verdad a Cristo en tu corazón? ¿De verdad eres un cristiano que cumple con las exigencias de Cristo? Sujel Michelin dice esta frase que es tremenda. Dice,
Si una persona encuentra su mayor placer en otra cosa que no sea Cristo, no puede seguir a Cristo. Y si no es un seguidor de Cristo, no es un creyente. ¿Escucharon eso? Si una persona encuentra un mayor placer, en otras palabras, si tú has reemplazado a Jesús en tu corazón por otra persona, si Dios no es el centro de tu vida, no has conocido o no puedes seguir a Jesús. Y si no eres un seguidor de Jesús, no eres un creyente. Eres un simpatizante. Eres una persona que viene porque las canciones te parecen bonitas. Porque al final del culto reparten café con galletas. Pero no eres un creyente de verdad. Si este pensamiento, hermano, nosotros lo traemos a la Biblia y lo apegamos a nuestro corazón, veamos lo que dice Juan en el capítulo 14, verso 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y le vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama guarda mi palabra. Si decimos que somos creyentes y que encontramos placer en Jesús, que Él es el centro de todo, mi hermano, mi hermana, Jesús nos invita a que guardemos su palabra. Dice: porque mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Para ir terminando, hermanos, ¿cuáles son esas palabras donde se cumple toda la ley y el principio eterno que el Señor nos ha dejado? Acompáñenme y abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 14. Gálatas 5, verso 14. ¿Lo tienen? Porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se cumple? ¿En qué se cumple? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos visto en Juan que el que ama a Jesús guarda su palabra. Y que al guardar su palabra, ¿qué nos dice? Que la palabra de Dios, todo se cumple. La ley de Dios perfecta se cumple ¿en qué? En un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que amamos a Dios, que guardamos su palabra, recordemos, hermanos, entonces que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. El amar, hermanos, es un mandato del Señor. El amar a tu prójimo es un mandato del Señor. No es si tú quieres, no es si te parece, no es si la persona me cae bien y me relaciono bien con ella. Es un mandamiento del Señor. Ama a tu hermano, ama a tu hermana. No hay condiciones aquí. Es un mandamiento, es el cumplimiento de toda la ley perfecta de Dios. Ama a tu hermano. Este hombre no fue capaz de despojarse de todo lo que él tenía para darle a sus hermanos necesitados. Aquí se cumplía la ley. Todo lo que él pensaba, su idea, su falsa idea que él tenía, su alto concepto de él, se vino a derrumbar cuando el Señor le dijo: da todo lo que tú tienes a los que necesitan. Porque su corazón estaba ligado a sus bienes, a sus posesiones, a lo que había en su bolsillo.
en los tesoros que él tenía guardados y almacenados. Hermanos, el tesoro más grande que tú y yo tenemos es este mandamiento: ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque aquí es el cumplimiento de la ley. Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 23 dice: y este es su mandamiento. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos, no, que nos odiemos, no, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Hermanos, el texto es claro. Mi intención, hermanos, no es de llegar a tocar ninguno de ustedes y señalarlos. Es el texto que nos tocaba, es la porción de la palabra que nos tocaba ver hoy en día, y es el mandato del Señor que se cumple diciéndonos: ama a tu hermano. Ama a tu hermano, porque si amas a tu hermano, tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes la vida. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, en nuestra cabeza caber que decimos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, pero no soy capaz de saludar a mi hermano? Pero no soy capaz de amar a mi hermano. Pero no soy capaz de perdonar a mi hermano, no soy capaz de perdonar a mi hermana, no soy capaz de perdonar a mi esposo, no soy capaz de perdonar a mi esposa, no soy capaz de humillarme tomando el ejemplo de Cristo. No sigan el ejemplo de ninguno de nosotros. No sigan el ejemplo mío, ni del hermano Carlos, ni del hermano Luis. Sigan a Cristo. Cristo dice: ama a tu hermano. Juan dice: este es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo verán que son uno? Nos dice la palabra. Porque se aman de verdad, entrañablemente. Y voy a terminar. Quisiera que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 2, del verso 8 al verso 13. Santiago 2. Santiago 2, del versículo 8 al versículo 13. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, ¿escuchan esto? Si en verdad, hermanos, cumples la ley realmente conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Verso 12. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no mostrare misericordia. La misericordia
triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, si tú y yo no hemos entendido lo que acabamos de leer, no sé cómo más explicártelo. Hermanos, el texto está diciendo, haz un acto de misericordia. Acércate, perdona, porque el cumplimiento de todo está en amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, amémonos los unos a los otros, cuidémonos, respetémonos. Ese es el cumplimiento de la ley. Si tu corazón está compartido, es porque Dios no está en el centro de tu vida. Y puedes ponerle el nombre que tú quieras, mi hermano, mi hermana. Tus riquezas, tu orgullo, tu dejadez, tu irresponsabilidad, tus deseos de triunfar y de ser rico, cual sea lo que tú sientas y tengas en tu corazón. Pero solamente déjame decirte, hermanos, lo que dice aquí Juan, esto es un mandamiento. Que los que creemos en el Hijo, en el Señor Jesucristo, nos amemos los unos a los otros. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra.